Los guardias lo llamaron sospechoso por su piel, pero segundos después, estaban temblando al ver su placa. El aeropuerto estaba repleto, como un enjambre de historias cruzándose en silencio. Anuncios por altavoces, maletas rodando, miradas apuradas, pero en la zona de seguridad, el tiempo pareció detenerse. 2 guardias se acercaron con pasos firmes hacia un joven latino con sudadera gris y mochila raída. No habían revisado su pasaporte, no habían escuchado su voz, solo lo vieron y decidieron que no merecía pasar. Su nombre era Tomás Rivas, y en menos de 10 minutos, esos mismos hombres que lo humillaban por prejuicio estarían buscando dónde esconderse de la vergüenza. El suelo del aeropuerto brillaba con una limpieza casi clínica. Todo parecía estar en orden hasta que las botas negras de seguridad comenzaron a sonar más fuerte de lo normal. 2 guardias, uno alto y pálido con gafas oscuras, el otro robusto y con cara de pocos amigos, caminaban directo hacia un joven que solo miraba su celular, esperando su turno para pasar el control. No tenía prisa, no tenía miedo, pero bastó con que levantara la cabeza para que todo cambiara. ¿Documentos?, exigió uno de ellos, sin siquiera un saludo. Tomás levantó la vista, confundido. ¿Perdón? He dicho documentos. ¿Qué no entiendes?, repitió el otro, mientras con la mano ya lo guiaba hacia un rincón apartado. Varias personas giraron la cabeza, algunos curiosos, otros indiferentes. Una señora de cabello blanco frunció el ceño, pero no dijo nada. El silencio pesaba. El joven obedeció sin discutir, aunque sabía que no había hecho nada malo. No llevaba más que una mochila con ropa y su laptop. Venía de una conferencia en Bogotá, pero para ellos, su rostro era suficiente motivo para levantar sospechas. Uno de los guardias murmuró algo que el otro celebró con una risa seca. Seguro trae cosas que no debería, ya sabes cómo son. Lo empujaron hacia una pequeña sala detrás de una puerta metálica, sin cámaras visibles, sin testigos. Lo hicieron vaciar su mochila, quitarse los zapatos, levantar los brazos. Lo miraban como si esperaran encontrar algo que confirmara sus prejuicios, pero no había nada. Tomás tragó saliva, no por miedo, sino por rabia contenida. ¿Cuál es tu motivo de viaje?, preguntaron, aunque sabían que ya lo habían separado sin razón. «Trabajo», respondió él con voz baja pero firme. «¿Ah, sí? ¿Y en qué trabaja alguien como tú, con esa pinta?», soltó el de gafas, burlón. En ese momento, Tomás respiró profundo. Su mirada cambió. Ya no era el chico paciente del principio. Era el hombre que había llegado al límite. Lo que iba a decir cambiaría la dinámica por completo. Tomás se irguió en la pequeña sala de revisión, como si de pronto recordara quién era. No por orgullo, sino por dignidad. A sus 33 años, había cruzado más fronteras de las que podía contar. Nacido en el sur de Texas, hijo de inmigrantes salvadoreños, había crecido viendo cómo su padre bajaba la cabeza ante cualquier autoridad. Pero él había jurado no repetir esa historia. «Trabajo para el gobierno de Estados Unidos», dijo con un tono sereno, como si explicara la hora. Los guardias se miraron entre sí, una ceja levantada, una sonrisa sarcástica. «¿Y qué eres, cartero? ¿Ayudante de oficina?», se burló el más robusto, mientras revisaba minuciosamente la laptop de Tomás, como si buscara alguna excusa para seguir con el abuso. Tomás no respondió de inmediato. Lo dejó seguir hablando, exhibiéndose, cavando su propio hoyo. «Es que ustedes los latinos siempre tienen un cuento», añadió el otro. «Los pillamos con droga, con papeles falsos, con pasaportes robados, y todos dicen que trabajan para el gobierno». En la pantalla de la computadora apareció un fondo de escritorio, el escudo del FBI, grande, nítido, imposible de ignorar. Pero los guardias ni siquiera lo notaron. Estaban demasiado ocupados riéndose entre ellos, alimentándose el ego mutuamente. Mientras tanto, Tomás observaba la puerta cerrada, no por querer salir, sino por el recuerdo de cada vez que había sido tratado como menos. Cada vez que, con traje o sin él, su tono de piel lo convertía en sospechoso. Cada mirada desconfiada en los aeropuertos, cada pregunta innecesaria en los bancos, cada silencio incómodo en reuniones donde era el único que no era blanco. Pero esta vez era diferente, porque esta vez llevaba algo en el bolsillo que ya no podía seguir ocultando. «Si terminan de humillarme»,
Creo que hay algo que deberían ver, dijo de pronto, interrumpiendo la risa de los guardias. Uno de ellos se acercó con la soberbia intacta. ¿Ah, sí? ¿Y qué traes ahí? ¿Una tarjeta falsa? Tomás metió la mano en su chaqueta, con calma, sin rabia, sin miedo. Y cuando sacó la pequeña cartera de cuero negro y la abrió, el silencio en la habitación fue inmediato. Una placa dorada, letras mayúsculas, un nombre, un cargo. Director adjunto, FBI. El aire se volvió espeso, como si la habitación hubiera perdido oxígeno de golpe. Los guardias dejaron de moverse. Sus rostros, que segundos antes rebosaban burla y arrogancia, se contrajeron en una mezcla de sorpresa, confusión y temor. Uno de ellos, el más joven, dio un paso atrás, como si la insignia de Tomás emitiera un calor insoportable. «¿Esto es real?», murmuró el otro con voz quebrada. Tomás sostuvo la mirada sin parpadear. «Sí, soy Tomás Rivas, director adjunto de operaciones especiales del FBI, y acaban de detener, interrogar e intimidar a un funcionario federal, sin motivo legal, sin orden y sin protocolo». La habitación se congeló. Los guardias, por instinto, intentaron recomponerse. Uno de ellos estiró la espalda. Buscó recuperar el control. «Disculpe, señor. Fue un malentendido. Solo seguíamos el procedimiento estándar». Tomás no levantó la voz, no insultó. Solo caminó lentamente hacia su laptop, aún abierta sobre la mesa. Pulsó una tecla. En la pantalla apareció un documento clasificado, con encabezado del Departamento de Justicia. La prueba irrefutable de su identidad. ¿Este también es parte del procedimiento estándar?, preguntó con ironía sutil. El más robusto bajó la vista. El otro sudaba. Entonces llegó otro guardia a la sala. Había escuchado el intercambio por radio. Entró con aire de superioridad, hasta que vio la placa en la mano de Tomás. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con tono rígido. Uno de los guardias intentó explicar. «Este hombre, resulta que es tu superior por al menos 5 niveles jerárquicos», interrumpió Tomás. El nuevo guardia parpadeó, como si recién despertara de un mal sueño. Miró a sus compañeros, luego a Tomás. Tragó saliva, dio un paso hacia adelante y, en un gesto que parecía arrancado de una película de ficción, se inclinó levemente. «Disculpas, señor Rivas. No sabíamos». Tomás lo miró, sin sonreír. «Ese es precisamente el problema. Nunca saben. Solo suponen. Por la piel, por la ropa, por el acento». El silencio era sepulcral, pero no por respeto, por vergüenza. Tomás guardó la placa con la misma calma con la que la había mostrado. No necesitaba alzar la voz. Su presencia ahora era suficiente. Los 3 guardias seguían en silencio, intentando calcular cuánto daño acababan de hacerse ellos mismos. «Quiero los nombres de todos los que participaron en este procedimiento estándar», dijo Tomás sin alterar el tono. El más joven buscó apoyo en sus compañeros, pero no encontró más que caras pálidas y ojos vacíos. El superior asintió con una mezcla de vergüenza y miedo. «Señor Rivas, de verdad, esto no representa los valores del personal de seguridad». Tomás levantó una ceja. «¿De verdad? ¿Cuántas veces al día detienen a alguien por su aspecto? ¿O solo soy el caso especial porque tengo una placa?». Silencio. Solo se oía el murmullo distante de los altavoces del aeropuerto y el zumbido tenue del aire acondicionado. Era un silencio incómodo, denso, pero necesario, porque por primera vez, quienes tenían el poder estaban escuchando. «Llévenme con su supervisor general», ordenó Tomás, con la autoridad de quien ya no estaba defendiendo su dignidad, sino la de muchos. Caminaron juntos por los pasillos del aeropuerto, ya no como víctima ni como sospechoso. Tomás iba al frente, los guardias detrás. Algunos pasajeros los observaron. Uno incluso grabó con su celular. No sabían lo que pasaba, pero la escena hablaba por sí sola. Al llegar a la oficina del supervisor, Tomás explicó todo. Detalló cada palabra, cada gesto, cada insinuación. No gritó, no dramatizó, solo relató los hechos con una precisión que solo alguien entrenado en interrogatorios podía tener. El supervisor, un hombre de traje azul marino con cara de lunes eterno, lo escuchó con creciente incomodidad. Al final, pidió disculpas formales, activó un protocolo de investigación interna y ofreció redactar un informe para el Departamento de Seguridad Nacional. Tomás negó con la cabeza. «No quiero un informe.
Quiero cambio. El supervisor lo miró, confundido. Porque si esto me pasó a mí, siendo quien soy, ¿qué no les pasa a los que no pueden defenderse? Y por primera vez en esa jornada, alguien que no era Tomás se quedó sin palabras. Tomás pidió acceso a las cámaras de seguridad del punto de control donde había sido detenido. Quería entender y documentar el momento exacto en que se convirtió en sospechoso, solo por existir. El supervisor accedió. En la pantalla, el video mostraba con claridad lo que todos sabían, pero nadie decía en voz alta. Tomás esperando su turno, sin hacer nada irregular. Luego, la mirada de uno de los guardias, el cruce de palabras, el gesto de señalarlo y la rápida intervención sin motivo alguno. ¿En qué momento del procedimiento estándar aparece seleccionar al que parece extranjero?, preguntó Tomás, sin apartar los ojos del monitor. El supervisor tragó saliva. Nadie respondió. Tomás señaló otro momento. Aquí, cuando me hacen vaciar la mochila. No hay registro de justificación. ¿Y esta parte? Pausó el video justo cuando uno de los guardias murmuraba algo al oído del otro, mientras se reían. ¿También es parte del protocolo? El silencio se volvía más tenso con cada palabra. Era como si las paredes mismas del aeropuerto se encogieran. ¿Y qué hay del formulario que se supone deben llenar cada vez que detienen a alguien sin causa? No lo encontré en el archivo. Uno de los guardias intentó justificar. Bueno, a veces no lo llenamos y... ¿Sí qué? Si creen que nadie va a reclamar, si asumen que quien están deteniendo no tiene con qué defenderse. Tomás miró al supervisor. Esto no es un caso aislado, es un patrón, y no se resuelve con una disculpa o un castigo individual. Se resuelve cuando dejan de pensar que el poder viene con uniforme y empiezan a entender que el respeto se gana con conciencia. Sacó de su maletín un pequeño dossier. Eran estadísticas internas del FBI sobre denuncias por discriminación en aeropuertos de los últimos 5 años. Lo dejó sobre el escritorio. ¿Sabes cuántos casos como el mío fueron reportados oficialmente el año pasado?, preguntó. El supervisor negó con la cabeza. 0, porque nadie cree que tiene el derecho a hablar. Nadie cree que lo van a escuchar. Yo sí. Y no por mi cargo, sino porque me cansé de callar. Mientras el supervisor revisaba el dossier con manos temblorosas, Tomás se acercó nuevamente a su laptop. Tecleó una contraseña y accedió a una carpeta encriptada. Hay algo más que deben ver, dijo, con la calma de quien está por lanzar la última carta de una partida ya ganada. En la pantalla apareció un video grabado con una microcámara instalada en su reloj, una grabación autorizada por el mismo FBI, como parte de un protocolo de seguridad para altos funcionarios en misiones internacionales. Lo había activado al momento en que fue detenido sin justificación. El video no dejaba lugar a dudas. El tono de burla, las frases racistas, los comentarios sobre cómo se ven los delincuentes, la falta de solicitud formal de documentos y la agresividad injustificada. Todo estaba ahí, con fecha, hora y rostros claramente visibles. El supervisor se llevó las manos al rostro. Esto puede costarnos una demanda federal. Tomás lo miró, sin rastro de compasión, pero tampoco de venganza. No se trata de demandas, se trata de principios, porque ustedes no sabían quién era yo, pero tampoco se detuvieron a pensar en quién podía ser. Me juzgaron por algo que ni siquiera controlo. Mi cara, mi historia, mi sangre. Uno de los guardias, el más joven, bajó la cabeza. Murmuró, apenas audible. Lo siento. Tomás se giró hacia él. ¿Lo sientes porque te atraparon o porque entendiste el daño que hiciste? El silencio fue la única respuesta. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Desde la puerta de la oficina, una mujer de traje oscuro, pelo recogido y rostro serio, apareció. «Señor Rivas», dijo, «me informaron que estaba aquí. Soy parte del Comité de Ética del Departamento de Seguridad Nacional». Tomás asintió. La mujer se acercó al escritorio del supervisor, tomó el dossier y miró el video en silencio durante varios minutos. Luego, con voz firme, soltó una frase que cambió el rumbo de la historia. «Esto no se quedará en esta oficina. Este material irá directo al Congreso». Los rostros de los guardias palidecieron aún más. Tomás respiró hondo. Sabía que ya no estaba solo, que su voz ahora llevaba el eco de miles. Tomás se acomodó en la silla frente al supervisor.
ya sin prisa. La mujer del comité de ética tomaba nota meticulosamente y el aire se sentía diferente. Ya no era solo un funcionario humillado, era un testigo, un mensajero, un espejo de todo lo que el sistema evitaba mirar. Este no es un caso de error individual, comenzó con voz clara. Es el reflejo de un sistema que ha normalizado las sospechas sobre cuerpos como el mío. Todos en la sala lo escuchaban en silencio, incluso los que aún no comprendían del todo el alcance de sus palabras. Durante años se ha disfrazado de seguridad nacional lo que en realidad es discriminación institucionalizada. No es una coincidencia que las detenciones arbitrarias, los registros sin causa y las humillaciones públicas recaigan siempre en las mismas personas. Los que tienen apellidos que no suenan americanos, los que no nacimos en cuna blanca ni vestimos trajes de diseñador para viajar. Uno de los guardias intentó desviar la mirada, pero Tomás lo enfrentó con la verdad más incómoda. Ustedes no vieron un funcionario, vieron un problema, porque estamos entrenados para pensar que lo diferente es una amenaza. Hizo una pausa, respiró profundo. Si alguien como yo, que dirige operativos contra redes criminales internacionales, que ha salvado vidas, que ha recibido medallas del Congreso, si ni yo puedo pasar por un aeropuerto sin ser tratado como un delincuente, ¿qué no le pasarán a una madre indocumentada, a un joven recién llegado, a un trabajador sin papeles? Las palabras no eran gritos, eran balas de conciencia. La mujer del comité de ética lo miró con respeto, tomó el dossier, lo cerró y dijo: no podemos cambiar lo que pasó hoy, pero sí podemos cambiar lo que pasa mañana. Tomás asintió. Entonces háganlo, porque mientras un uniforme siga valiendo más que una historia, el sistema seguirá fallando. Y ahí, en esa oficina sin ventanas, el caso de Tomás dejó de ser solo suyo. Se convirtió en una acusación contra todos los silencios cómplices, un llamado a no mirar para otro lado, a no callar solo porque no es mi problema. Horas después del incidente, Tomás caminaba hacia la salida del aeropuerto, con paso firme pero mente revuelta. No era la primera vez que enfrentaba una injusticia, pero sí la primera en la que decidía no dejarla pasar. No por él, sino por todos los que cargaban con la misma piel, el mismo acento, las mismas miradas de desconfianza. Afuera lo esperaba su madre, Rosa, de baja estatura, cabello entrecano y mirada de acero dulce. Al verlo, no preguntó nada, solo abrió los brazos. El abrazo duró más de lo habitual, como si cada segundo sirviera para borrar los restos de rabia, de impotencia, de dolor acumulado. ¿Todo bien, mijo?, preguntó ella, como lo hacía desde que él era niño. Tomás asintió. Hoy hice algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Ella sonrió con los ojos. Lo sé, lo vi en las noticias, ya empezaron a hablar de ti. Él frunció el ceño, algo incómodo. No deberían hablar de mí, deberían hablar de todos los que no pueden defenderse. Su madre le acarició el rostro, pero necesitaban a alguien que dijera basta, y fuiste tú. Mientras regresaban a casa, Tomás revisaba los mensajes en su celular. Algunos de colegas, otros de desconocidos, todos agradeciendo, no por haber expuesto a los guardias, sino por haber expuesto el problema. Y en ese punto, lo entendió con total claridad. Lo que había comenzado como un incidente aislado, en una sala fría y sin ventanas, se había convertido en algo mucho más grande. Ya no era solo una historia, era una señal, una grieta en el muro de indiferencia. Y si había una grieta, podía haber una entrada. Los días siguientes fueron una tormenta, no de odio, sino de revelación. El video grabado desde la cámara de seguridad interna y el reloj de Tomás se filtró en redes sociales y canales de noticias. No hubo necesidad de narraciones sensacionalistas. Las imágenes hablaban solas. La detención injustificada, los gestos de burla, la placa revelada y el silencio posterior. Fue un espejo brutal para un país que todavía se resiste a mirarse tal cual es. Miles de comentarios se acumularon bajo el video. Algunos incrédulos, otros furiosos, pero la mayoría agradecidos. Gente de todo el país y de fuera empezó a compartir sus propias historias. A mí me pasó igual, pero no tenía cómo demostrar mi verdad. Mi papá fue detenido 3 veces solo por tener acento. Yo creí que era normal, hasta que vi esto. Tomás, lejos de buscar protagonismo, se mantuvo en silencio ante los medios.
No aceptó entrevistas, no quiso titulares. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso. Propuso acción. Se reunió con el comité de ética, con senadores, con líderes comunitarios y entregó un plan detallado para reformar el protocolo de control aeroportuario en todo el país. El documento proponía 3 cambios urgentes: registro audiovisual obligatorio en todas las interacciones con pasajeros seleccionados al azar, formación continua en sesgos inconscientes para todos los agentes de seguridad, creación de un canal seguro y anónimo para denuncias de discriminación, con respuestas auditadas por un ente externo. La propuesta fue recibida con escepticismo por algunos sectores, hasta que el video fue presentado en una sesión extraordinaria del Congreso. Tomás, de pie, con su placa guardada pero su voz firme, tomó el micrófono. No quiero que me vean como un héroe, quiero que me vean como una advertencia. Si esto le pasa a alguien con poder, imaginen lo que sufre quien no tiene nada. Ese día, varias cabezas se inclinaron, no por sumisión, sino por vergüenza, y varios corazones, por fin, comenzaron a abrirse, porque lo que había comenzado como un abuso de poder, ahora se transformaba en una posibilidad de justicia. Pasaron semanas desde aquel día. Tomás volvió a su rutina de análisis, operativos y reuniones de seguridad nacional, pero algo en él había cambiado. Ya no caminaba por los pasillos del FBI con la misma carga silenciosa. Ahora llevaba otra clase de peso, el de una historia que ya no le pertenecía solo a él. En cada reunión interna, en cada mesa de debate sobre derechos civiles, su caso aparecía como punto de referencia, no porque fuera el más grave, sino porque fue el que rompió la burbuja, porque ocurrió ante cámaras, con pruebas, con una reacción firme y con un rostro latino al frente. Una tarde, mientras caminaba por la sede central de la agencia en DC, una joven pasante se le acercó. Era tímida, de piel morena y acento marcado. Lo miró con ojos vidriosos y le dijo: «Gracias por no callarte. Yo pensé que tenía que aguantar, pero vi tu historia y entendí que también puedo hablar». Tomás sonrió. No dijo nada, porque entendió que esa frase era más poderosa que cualquier titular. Y así, poco a poco, su acto se fue multiplicando. En aeropuertos, en comisarías, en escuelas de formación. Se comenzó a hablar de prejuicio, no como un concepto incómodo, sino como una herida que había que sanar. La capacitación en sesgos raciales se volvió obligatoria. Las cámaras, permanentes, y las estadísticas de denuncias, por primera vez, empezaron a subir. No porque el problema aumentara, sino porque la gente comenzaba a creer que valía la pena decirlo. Tomás, por su parte, seguía firme, en silencio, pero activo. No quería homenajes, no necesitaba estatuas. Su misión era simple: que ningún otro joven como él tuviera que mostrar una placa para ser tratado con respeto. Una noche, sentado en su escritorio, escribió una frase en su cuaderno personal, no como declaración oficial, sino como recordatorio íntimo. Nuestra lucha no es por demostrar que valemos, es por construir un mundo donde no tengamos que hacerlo. Y si esta historia te tocó, si algo en ti se movió, aunque sea un poco, compártela, porque quizá, gracias a ti, alguien más también se atreva a levantar la voz.